va a alcanzar el tiempo, porque estoy viendo de que ya casi son las 9 y todavía estamos en menos de la mitad, entonces, pero por favor, si hay alguna cosa, pueden intervenir, ¿ya? Este método es un sencillo de evaluación del desempeño creado y desarrollado por los especialistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos, éxito, o negativos, fracaso. En consecuencia, el método no se preocupa por las características normales, sino o éxito o fracaso extremos, ¿no? Positivo o negativo, así de claro. Bien. ¿Cuáles son las instrucciones? Para cada uno de los aspectos siguientes, registre los incidentes específicos de carácter descollante, o sea, que supera, que es efectivo, ¿no? Que afectan el desempeño del empleado. Nombre, el nombre del empleador o del evaluador en todo caso. Control de riesgos y prevención de accidentes, ¿ya? Y en control de material de desecho. En control de riesgos y prevención de accidentes, por ejemplo, en febrero 16, esta persona, Rosario Sandoval, advirtió que la puerta de emergencia estaba bloqueada y avisó al departamento de mantenimiento. O sea, esos son los incidentes críticos o acontecimientos notables, ¿no?, de esta persona. Estamos determinando cuáles. En febrero 24 ayudó a extinguir un conato de incendio, o sea, un incendio que, aunque era de pequeñas proporciones, causó alarma. En marzo 18 abandonó el laboratorio dejando un mechero encendido en contra de las normas. Una cuestión negativa, ¿no? En control de material de desecho, en febrero 24, durante el conato de incendio, cuando había el incendio, protegió el material inflamable que se encontraba en el laboratorio. Entonces, positivo. En abril 6, permitió que un lote completo de desechos se asignara por contactos con los colorantes que no retiró oportunamente. Negativo, ¿no? En abril 13, un lote completo de desechos se echó a perder porque la señorita Sandoval permitió que se mezclara con vidrio. Entonces, negativo. Como se fijan, o positivo o negativo. Y esos son los incidentes críticos, ¿no? Ahora nos vamos al método de investigación de campo o verificación de campo. Son ejemplos en realidad. Después nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el método que vamos a aplicar en la organización, ¿no es cierto? Este método es desarrollado con base a entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante las cuales se evalúa el desempeño de sus subordinados, buscando las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño mediante el análisis de hechos y situaciones. Bueno, a veces se contrata especialistas, personas que conocen, consultoras, empresas que se dedican al tema de personal, de talento humano. Entonces, se contratan, ¿no? Claro que hay desventajas, ¿no? Que no son baratas, llevan mucho tiempo, en fin. Entonces, también eso es cuestión de decisiones o determinaciones o necesidades, requerimientos que tenga la organización. Si realmente se quiere, es importante también, pues, utilizar, porque todo lo que se invierte en el talento humano siempre es para mejor, ¿no? Eso uno tiene que saber. Es un método de evaluación más amplio que permite, además de emitir un diagnóstico del desempeño del empleado, planear junto con el superior inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. Claro. Si se va a hacer con un especialista y realmente se va a hacer de una forma completa, una investigación de campo en el lugar de trabajo, por eso es que es caro también, entonces va a permitir eso, ¿no? El desarrollo,
la capacitación, la mejora, pues, de la persona y de la institución, ¿no? La evaluación del desempeño la realiza el superior, el jefe, ¿no? El jefe inmediato, con asesoría de un especialista, que sería de staff, contratado especialmente, ¿no? Algunas empresas que son grandes, bueno, en nuestro medio algunas, eh, pueden llegar a tener una persona especialista, staff, o sea, de planta, que se dedica, obviamente, no solamente a la evaluación del desempeño, ¿no? Sino a varios otros herramientas, procesos que debe realizar, o es importante también realizar en una institución, ¿no? Y que ayuda, porque es en la misma gestión del trabajo que tienen que ir llevando adelante, ¿no? Dependiendo del tipo de misión que tenga la organización, ¿no? El especialista va a cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos subordinados, es decir, con el jefe evalúan, ¿no es cierto? O sea, con la especialidad, el conocimiento, la pericia que tiene esta persona, staff, junto con el jefe inmediato, que es el que también es especialista, conoce el lugar de trabajo, la sección, el puesto donde se está evaluando, entonces se lleva adelante esta evaluación del desempeño, ¿no? Que es verificación de campo. El especialista sigue el siguiente itinerario: evaluación inicial, análisis complementario, planeación de su evaluación y desarrollo y seguimiento. Entonces, esos son los pasos que va a llevar adelante para lograr tener ya la calificación, la evaluación del personal de la organización. Una inicial, una verificación, es el diagnóstico, ¿no? Es el análisis complementario, hace la planeación de la evaluación y la ejecuta, la desarrolla. Y luego ya hace seguimiento. Entonces, cuando son personal contratado como una consultora, el seguimiento no siempre lo va a realizar, porque puede ser que haya sido contratado por un tiempo, ¿no? Entonces, tiene que dejar a la persona responsable de lo que es la unidad de recursos humanos, de talento humano, para que pueda llevar adelante eso, ¿no? El seguimiento. Ventajas y desventajas de este método. Ventajas. Si está precedido de análisis de los cargos, se puede visualizar el contenido de estos con su responsabilidad, habilidades, capacidades y conocimientos exigidos. Como se hace toda una investigación de campo, entonces se tiene toda la información, ¿no? Entonces, porque es además llevado adelante por una persona especialista, ¿no? Que conoce de este trabajo. Se da una relación provechosa entre el staff y el supervisor, claro, el inmediato, ¿no? Permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada empleado. Claro, al hacer junto con el jefe inmediato la evaluación, además de transmitir y estar llevando adelante junto con el jefe, va a ser mucho más objetiva, ¿no? Más provechosa para todos, ¿no? Tanto para el evaluado como para la institución. Permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada empleado, ¿no? Permite planear acciones hacia los empleados, porque va a ser de campo, o sea, va a ir a todo lugar, ¿no? Porque está específicamente contratada o haciendo esa consultoría para este tema, ¿no? Específico, es solo para eso, ¿no? Permite acoplar capacitación, plan de carreras y demás áreas de personal. Acentúa la responsabilidad de la línea y la función de staff en la evaluación del rendimiento. Claro, de hecho, va a haber una responsable, ¿no? Que se dedique exclusivamente a eso. Como habíamos visto en los pasos, en el itinerario, tiene que hacer además el seguimiento, ¿no? Ahora, si es contratado solamente para un proceso,
Bueno, eso va a dejar al responsable, pero igual va a haber una responsabilidad en ese seguimiento, en el monitoreo y retroalimentación, ¿no? Por eso es una gran ventaja. Y es el método más completo de evaluación, claro, porque se dedican específica y exclusivamente a eso, ¿no? Desventajas: tiene elevado costo operacional por la intervención de un especialista en evaluación y por lo que solo se dedica a eso, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿no? Hay un retardo en el procedimiento debido a la entrevista uno a uno con respecto a cada empleado subordinado llevada a cabo por el supervisor, ¿no? Es caro y lleva tiempo, ¿no? Tenemos en el método de distribución forzada, que es el método anterior que habíamos visto, descompaginado seguramente, el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí los parámetros de clasificación del desempeño global. El 10% en el 10% está esta persona Gómez, en el 20% está Suárez Rendón, en el 40% intermedio está García, Treviño, Ricalde y Miranda, en el 20% Zapata, un 20% sería, ¿no? Porque estamos hablando de exactamente las 10 personas. Entonces, los distribuimos en la distribución forzada, donde se encuentra, y en este caso en inferior, por si acaso ahora, en la parte izquierda mía, está el superior en la parte izquierda, ¿no? Y el inferior en la parte derecha. Entonces, de acuerdo a las instrucciones, se distribuye los 100 puntos entre todos los subordinados de acuerdo con el desempeño individual que hayan mostrado, ¿no? Confiere la puntuación máxima al mejor empleado. Para el caso, a Gómez, que es el superior, Gómez, 10%, una persona de las 10, tiene la mayor puntuación, 17. En el 20%, que estarían entre los, después del superior, y después, bueno, en este caso, después de superior y antes de intermedio, serían Suárez y Rendón con 14 y 13. Y así tenemos también en el intermedio, que es el 40% de 4 personas, que estarían García, Treviño, Ricalde, Miranda, y así, ¿no? Y si sumamos la puntuación de cada uno de los empleados, suman los 100 puntos, ¿no? Entonces, es la distribución forzada donde se encuentra más o menos cada uno de los empleados de acuerdo a esa clasificación que se ha realizado en la evaluación del desempeño. Y el último, que era el inferior, a blanco, ¿no? Método de comparación por parejas. El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo grupo. La base para la comparación es por lo general el desempeño global. El número de veces que cada empleado es considerado superior a otro se puede sumar para que constituya un índice. El empleado que resulte preferido mayor número de veces es el mejor en el parámetro elegido. En el ejemplo que vamos a ver, a Gómez resulta seleccionado 9 veces y es por tanto el mejor empleado. O sea, se identifica cuántas veces es considerado superior cada empleado. En este caso, a Gómez ha sido seleccionado 9 veces, por tanto es el mejor empleado. Aunque sujeto a fuentes de distorsión por factores personales y acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva benignidad o severidad, ya que algunos empleados deben recibir mejor calificación que otros. Claro, estamos identificando cada persona cuántas veces es seleccionado, ¿no? Entonces, con eso se identifica al mejor empleado, como vamos a ver aquí. Entonces, aquí a Gómez, como se la ha seleccionado 9 veces, y resulta que es el mejor empleado, ¿no? A Gómez.
Esto es por parejas, o sea, hay que determinar, ir seleccionando cuáles tienen mayor cantidad en la selección que tienen para ser evaluados, ¿no? Y aquí se indica cuál es el número de veces se debe escribir para poder después determinar y llevar a la tabla. Y con eso se determina cuál es el mejor empleado, pero con el número o cantidad de selecciones que ha tenido. Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro. Ya son varios métodos que se distribuyen en cuanto a el desempeño a futuro. Estamos hablando de autoevaluaciones, porque vamos a describir después, qué es lo que va a evaluarse, lo que puede hacer, lo que va a hacer, ¿no es cierto? Administración por objetivos, que alguien ha mencionado, las evaluaciones psicológicas y los centros de evaluación, ¿ya? Estos, si bien, digamos, se diferencian, pero básicamente se realizan por el método o por las entrevistas, ¿no? Si bien el entrevistador es en gran medida un arte, el entrevistar, ¿no? También es algo que puede ser sistemáticamente enseñado y aprendido, como una destreza altamente desarrollada. En síntesis, el entrevistar se puede aprender y con ayuda de textos y la práctica cotidiana se puede llegar a ser un buen entrevistador. No solamente significa entrevistar, reunirse con una persona a la cual se va a realizar una serie de preguntas o entrevistar, como dice la palabra, ¿no? Sino hay que conocer, hay que saber qué preguntas se va a realizar y demás. Y todo eso se tiene que también, en todo caso, se tiene que planificar, se tiene que definir y determinar cómo se va a llevar adelante la entrevista, ¿no? Es muy importante eso. La importancia de las entrevistas radica en que a través de ellas se puede tomar decisiones de trascendencia para la buena marcha de las organizaciones. Dentro de las empresas se dan un sinnúmero de entrevistas, destacándose entre estas las siguientes. Por ejemplo, entrevistas de reclutamiento, que han debido ver, entrevistas de selección, entrevistas de evaluación del desempeño, que nos interesa ahora, ¿no? También entrevista de consejo, entrevista de carrera profesional, entrevista de disciplina y entrevista de salida, ¿no es cierto? Son los tipos, las diferentes formas de hacer una entrevista de acuerdo a para qué actividad, para qué es lo que se requiere, ¿no? Entrevistas de evaluación del desempeño. Es un diálogo entre un empleado y su jefe inmediato superior que se centra sobre el rendimiento del empleado durante los últimos meses, incluyendo también una planificación para modificar el futuro rendimiento. ¿No es cierto? Ya habíamos indicado de que las evaluaciones de desempeño deberían realizarse mínimamente 1 o 2 veces al año. Entonces, después de la última evaluación, todo ese tiempo se está evaluando en esta oportunidad, ¿no? De eso se trata. Existen diferentes formas de designar este tipo de entrevista: evaluación del rendimiento, revisión del rendimiento, revisión y planificación del trabajo, auditoría del rendimiento y valoración por méritos. Depende qué tipo de entrevista, ¿no? Pero básicamente se está evaluando, ¿no? Porque al evaluar también se está revisando lo que se ha planificado, cuál ha sido el resultado, que sería por indicadores, qué sé yo, ¿no? Se hace como una auditoría, pues, de rendimiento. Modernamente esta entrevista es realizada por varias personas, en donde se combinan formas de evaluación considerando el rendimiento pasado, registro de acontecimientos críticos, selección forzada, escala de calificación conductual, entre otros, y formas de evaluación del rendimiento futuro, autoevaluación, administración por objetivos, centros de evaluación y evaluaciones psicológicas, que vamos a ver. O sea, todo se está, digamos, manejando en una sola, ¿no? En una entrevista. Se está utilizando todos esos métodos que hemos podido aplicar en la organización para poder hacer
una entrevista y una evaluación ya completa de la institución, ¿no? Objetivos de la entrevista de evaluación del desempeño. Los objetivos que se propone esta entrevista son comunicar y apoyar determinadas decisiones administrativas, tales como aumentar salarios, promociones, traslados. O sea, se le comunica, se le dice, usted ha sido evaluado como el mejor, qué sé yo, y le corresponde una nivelación o una promoción, ¿no? Entonces, para eso es la entrevista. Proporcionar una retroalimentación de su rendimiento a los empleados. Claro, no solamente es decirle si ha sido mejor, ¿no? Entonces, o cómo puede mejorar, cómo puede mantener, o cómo puede fortalecer, o en qué debe capacitarse, ¿no? Incluso para después tener una promoción, una nivelación. Entonces, esa es la retroalimentación ya con el empleado, ¿no? Con el entrevistado. Promover el desarrollo de los empleados mediante la identificación de sus necesidades de formación, aconsejándoles, apoyándoles, preparándoles y motivándoles para que mejoren. Siempre, ¿no? Ese es uno de los resultados y de las ventajas, utilidades de la evaluación del desempeño. Entonces, cuando está haciendo una entrevista ya se puede apoyar, mejorar, promocionar, incentivar a los evaluados, a los empleados, ¿no? Al que se está entrevistando. Establecer objetivos comunes de trabajo, ¿no? Ya se pueden, de acuerdo a los resultados ya de toda la evaluación, ya se pueden planificar y determinar objetivos para todos, ¿no? Promover el desarrollo de la carrera, discutiendo planes de largo plazo para el desarrollo y la promoción. Los anteriores objetivos se pueden agrupar en dos categorías: política salarial y desarrollo de empleados. Política salarial nos referimos precisamente a la remuneración, si acaso va a haber compensaciones, mejoras, promociones, todo eso es la política salarial, ¿no? Desarrollo de los empleados, capacitación, necesidades de capacitar en ciertos aspectos, tanto del trabajo mismo o de la persona. Entonces se determina y se puede acomodar, digamos, de acuerdo a ya en la entrevista, e indicar cómo se va a manejar, cómo se va a planificar todo eso, ¿no? Pautas para la conducción de entrevistas efectivas para la evaluación del desempeño. A ver, ¿cuáles serían esas pautas? Destaque los aspectos positivos del desempeño del empleado. O sea, para poder llevar de una forma adecuada, conveniente, una entrevista, debe ser siempre positivo, ¿no? O sea, por lo menos hay que empezar con los aspectos positivos. Es lo mejor que puedes hacer, entablar la relación, romper el hielo con las cosas buenas, ¿no? Y es lo mejor. Especifique que la sesión es para mejorar el desempeño, siempre, ¿no? Además que es el objetivo esencial, no es para, obviamente, empeorar, ¿no? Debe haber un ambiente de privacidad y con mínimo de interrupciones. Es importante, ¿no?, que exista un ambiente específico y donde no tenga interferencias, no nos perjudique. Debe efectuarse una sesión anual, 2 o más aconsejable, y aún más en el caso de empleados nuevos o de desempeño no satisfactorio. También es uno de los, no objetivos, pero una de las utilidades cuando hay una evaluación negativa, se tiene que hacer, digamos, mucho más continuamente o con seguridad se debe llevar adelante otra evaluación para verificar si realmente ha mejorado o ha cambiado, ¿no? Por eso es que ahí se utiliza, y es lo que pasa en el sector público. Se hace una evaluación si ha sido negativa, mala, deficiente, se tiene que hacer otra evaluación para verificar si se mantiene, y con eso se toma la decisión de desincorporar. O sea, con 2 evaluaciones negativas se puede prescindir. Y ustedes saben que en el sector público no tiene
inamovilidad prácticamente, ¿no? Entonces, y con una evaluación no tiene ningún problema en poder prescindir de los servicios porque tiene evaluación negativa, ¿no? Entonces, es mucho más directa. Sea específico durante la entrevista, o sea, tiene que hablar específicamente del tema, ¿no? Del desempeño, de la forma en que se ha evaluado o la calificación que ha tenido, ¿no? Y cuáles son los efectos o las decisiones o qué es lo que se va a planificar con esos resultados, ¿no? Centre sus comentarios en el desempeño mismo, ¿no? Guarde la calma, no discuta, o sea, nunca hay que iniciar una discusión. Por eso es que también hay que iniciar la entrevista de forma positiva, indicando de que es para mejorar, para estar bien, para poder aplicar esos resultados de buena manera, ¿no? Y que además le van a servir también al entrevistado, al evaluado, ¿no? Porque seguramente se va a definir ahí qué planes de mejora, de capacitación o de promoción, si ha sido positiva o buena su calificación, entonces. Pero nunca discutir, ¿no? No se trata ya no es momento de discusión, sino más bien de planear y mejorar. Identifique y explique acciones específicas para mejorar el desempeño. Destaque su disposición a ayudar para mejorar. Concluya destacando aspectos positivos. Así como hemos iniciado de forma positiva, también debemos concluir de esa forma, ¿no? Entonces, porque para eso es la evaluación del desempeño, para mejorar. Conclusión de la sesión de evaluación del desempeño. Se concluye destacando los aspectos positivos del desempeño y centrándose en las acciones que se puedan emprender para mejorar áreas. La evaluación es un indicador de la calidad de la labor de la gerencia de recursos humanos. Los resultados de la evaluación constituyen un termómetro de las condiciones humanas de la organización. ¿Cierto, no? El sistema de evaluación del desempeño debe estar ligado a un sistema de recompensa y sanciones. Ya habíamos indicado que esas recompensas o sanciones no necesariamente van a ser económicas, ¿no? Pueden ser de diferente forma, ¿no? Y eso hay que tratar de aplicar, porque aquí habla como un termómetro de cómo es el ambiente de control, de trabajo que hay en la organización. Es un aspecto muy importante para determinar cuál es la cultura organizacional, ¿no? Cuáles son las condiciones humanas de la organización de acuerdo a los resultados que se han obtenido, ¿no? Es como una radiografía de cuál es la situación, cuál es el estado del ambiente de trabajo, ¿no? Es muy importante eso para poder tomar decisiones y para poder mejorar. ¿Cuáles serían las técnicas para el evaluador para proporcionar retroalimentación al evaluado? Convencimiento, o sea, y no solamente en el sentido de convencer a la persona, también uno tiene que saber y conocer bien cómo se ha llevado adelante la evaluación y cómo se han obtenido los resultados. O sea, uno tiene que estar convencido, consciente de esos resultados, ¿no? Y tiene que existir diálogo, o sea, tiene que entablarse una relación, una comunicación fraternal y de acuerdo con la persona que se está llevando adelante, ¿no? La retroalimentación. Y solución de problemas, ¿no? Como en todo, ¿no? O sea, no solamente hay que ir con un resultado, un dato, una información, sino uno tiene que llevar adelante, tiene que ir a cualquier reunión, entrevista, con soluciones, no con problemas solamente, ¿no? Entonces, aquí volvemos a mencionar cuáles son las acciones, las responsabilidades de
la unidad, departamento de recursos humanos, ¿no? Diseña el sistema, centraliza la evaluación, no evalúa directamente, aunque depende, si ese staff, por ejemplo, va a participar y va a estar ahí, ¿no es cierto? Va a estar apoyando en llevar adelante la evaluación. Uniformiza el procedimiento para cada tipo de empleado, implementa el sistema, controla resultados y emprende estímulos o correcciones de estos, le da seguimiento, evalúa el sistema, lo perfecciona, ¿no? O sea, si acaso existe una unidad específica para esto, sería staff y sería especialista, ¿no? Ahora, si se contrata, bueno, la persona que, aunque también hay organizaciones o empresas en nuestro medio, que hay personas que son todólogos, ¿no? Son de todo, son administradores, contadores, recursos humanos, todo llevan adelante y difícilmente va a llevarse adelante una evaluación del desempeño. Pero hay que ver la forma, ¿no es cierto? Hay que ver la mejor forma. De hecho, si son personas que manejan muchos puestos, voy a decir, muchos cargos, también se puede formalizar formularios y que puedan servir, ¿no es cierto? Por eso es cuestión de iniciativa, creatividad, yo creo, pero sí hay que utilizar, uno debe utilizar realmente estos instrumentos de gestión para mejorar, ¿no? Porque esa es la idea, para conocer y utilizar en este caso, la evaluación del desempeño. Errores más habituales en la evaluación y sus limitaciones y soluciones. Pueden existir prejuicios personales, que ya hemos comentado también, y que afectan en la evaluación y en muchos aspectos, ¿no? Incluso en la misma entrevista. Efecto de acontecimientos recientes, ¿no? Que pueden afectar que hayan pasado algunos acontecimientos que pueden nublar o pueden distorsionar nuestra forma de ver o de evaluar a una persona, ¿no? Dependiendo. Tendencia a la medición central, lo que habíamos dicho, que a veces globalizamos y generalizamos casi a todos los órganos o mal o bien o regular, y eso es un problema. El efecto halo también, ¿no? Que puede afectar, distorsionar la realidad, ¿no? O sea, para nosotros si identificamos algo y nos parece que está buenísimo o nos parece que está bien, por eso con el mejor ejemplo que podemos dar es el tema de la belleza, o sea, identificamos una persona que es simpática y ya creemos que todo va a estar, todo es buenísimo, ¿no? Y a veces nos equivocamos de gran manera, ¿no? Empiezan a hablar y ya es terrible, ¿no? Entonces, es el efecto halo. Interferencia de razones subconscientes, deseo de agradar y conquistar popularidad. Si es que acaso hay algunas personas que de manera sin darse cuenta quieren caer bien o ser reconocidos, qué sé yo, y se equivocan, ¿no? O sea, hay que ser objetivos, lo más objetivos posibles, tratar de buscar la forma en que no afecte nada en el trabajo, porque finalmente es un trabajo, es una responsabilidad, no solamente llevar adelante la evaluación del desempeño, sino manejar y utilizar los resultados de la evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cómo reducir estos errores? Con la capacitación, la retroalimentación, la praxis y la selección adecuada de las técnicas. O sea, con qué técnicas vamos a aplicar para poder llevar de forma adecuada, oportuna, confiable y que realmente sirva. O sea, no sea solamente un documento y que se archive y se tenga ahí, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Es lo que nos comentaba, no sé, creo que era Roberto, la evaluación del desempeño 360 grados. Es un nuevo sistema de evaluación, el cual recorre todo el conjunto de individuos, o sea,
de hecho va a ser con un especialista o con una persona, staff, que se dedique específicamente a la evaluación del desempeño, con todos los niveles que rodean al evaluado, incluyéndose al evaluado. O sea, también él se va a autoevaluar, ¿no es cierto? Considera en ello al jefe, los proveedores, los clientes, por eso se dice los subordinados y la autoevaluación. Por eso se dice 360 grados, ¿no? Siendo un sistema integrador y más completo. Algunos de estos sistemas consideran también los objetivos establecidos, o sea, ya con indicadores, los resultados esperados y el aporte institucional al desempeño del empleado evaluado. ¿Entiende? Por eso se llama evaluación 360 grados. Los evaluadores son en principio los jefes inmediatos superiores. Esto es en la evaluación tradicional, ¿no? De hecho, era así, o sea, solo el jefe inmediato. Pero si se evalúa en base al sistema de 360 grados, el método de 360 grados, en ella participan varios evaluadores. Ya habíamos dicho, el jefe inmediato, los pares proveedor y cliente, los subordinados y el propio evaluado, ¿no? En cuanto a los evaluados, estos incluyen todas las categorías de empleados existentes en las organizaciones, en la organización, a saber, entonces, gerentes y jefes, personal asesor, técnicos, administrativos, servicios, obreros. Todas las categorías están en el proceso. Para cada uno de ellos debe existir un formato estandarizado, y eso es el que utilizamos, ¿no? Y el llenado del formato debe complementarse con la entrevista de evaluación del desempeño. O sea, no concluye con llenar el formulario, que está previamente diseñado, socializado, se ha hecho la capacitación, se ha ejercitado, con todo eso se lleva adelante ya la evaluación, ¿no? Y se concluye, se complementa con la entrevista. Componentes de un sistema de evaluación del desempeño. ¿Cuáles serían los componentes? La introducción, descripción del sistema, marco del sistema, input, proceso, output, ¿no? O sea, todos los insumos, el proceso mismo de la evaluación y los productos, resultados del proceso de evaluación. Tenemos un diseño conceptual, donde se va a determinar todos los, como el diccionario que alguien comentaba, ¿no es cierto? Se va a determinar no solamente el tema de los factores, sino todos los demás conceptos que van a influir en este sistema de evaluación del desempeño. Los formatos de evaluación, la metodología de los formatos, consideraciones de la entrevista de evaluación y aplicaciones del sistema, recompensas y sanciones. O sea, eso, digamos, es el efecto ya, ¿no? O sea, cómo se va a utilizar esos resultados. Tenemos más o menos, de acuerdo a esta ahorita, el diseño del sistema, ¿no? Entonces, en insumos tenemos la descripción de puestos, que sería con el proceso de competencias. Tenemos el desempeño, los desempeños anteriores, cómo se han evaluado, las características de los puestos, todos estos en el proceso de competencias, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que todos estos insumos son los inputs, lo que entra al proceso de evaluación del desempeño. En ese proceso de desempeño se va a hacer como un diagnóstico, ¿no? Al hacer este diagnóstico hay procedimientos, ¿no? Por eso es un proceso, ¿no es cierto? Y por eso estamos hablando de esos procesos de competencias, metodología, ejecución y seguimiento. En competencia habíamos dicho que están los puestos, los desempeños anteriores, sus características de esos puestos. En la metodología tenemos las competencias a evaluar, los factores, variables, todo lo que habíamos visto. Vamos a tener también ahí la entrevista de evaluación, ¿no? En la metodología, el desempeño valorado. En la ejecución, la aplicación de los instrumentos de evaluación, el análisis de la aplicación.
¿no? Y obviamente después tenemos desempeños anteriores, desempeño actual, todo esto como insumos que ingresan a este proceso, ¿no?, de evaluación. En esto participan, obviamente, toda la empresa y como staff, como responsable, es recursos humanos, talento humano, ¿no? Y como productos ya tendríamos en cuanto a las competencias, las establecidas y las evaluadas, porque pueden ser diferentes o más completas, ¿no es cierto? Tanto las que existen como las que se van a evaluar, porque no necesariamente se pueden evaluar todas las competencias, ¿no?, las que se han determinado. Por eso hablamos entonces de las competencias a evaluar también en cuanto a los productos. En la metodología, en el proceso de metodología como producto, tenemos la evaluación realizada, ya el resultado, la aplicación de estos resultados, ¿no? En la ejecución tenemos los resultados de la aplicación y las decisiones de los resultados. O sea, cómo se va a efectivizar, cómo se va a aplicar esos resultados. Y en el seguimiento, que ya forma parte de la retroalimentación, tenemos el desempeño actual, ya lo que hemos obtenido, las readecuaciones y responsabilidades, cómo se va a planificar y retroalimentar, ¿no? Y entonces ya es como un círculo, porque ya habíamos dicho que esto tiene que ser periódico, debería ser periódico, ¿no? ¿Qué hacer en ese marco del sistema? Se va describiendo y explicando el diseño conceptual de tal manera que se explica de manera breve todos y cada uno de los insumos, como habíamos visto, ¿no? Su transformación en el proceso y los resultados de ese cambio, es decir, los productos, los resultados que se obtienen en este sistema. Con ello se describe todo el proceso de evaluación del desempeño como un sistema completo que lleva a cabo la valoración de las competencias que deben poseer los ocupantes de los puestos en la organización. Por eso tenemos el sistema de evaluación del desempeño. Factores para el diseño de un sistema de evaluación del desempeño: identificación, áreas de trabajo a evaluar, medición, juicios sobre lo bueno o lo malo del desempeño, gestión de la evaluación orientada a maximizar el potencial de los empleados. Y si maximizamos el potencial, los resultados de los empleados, obviamente estamos cumpliendo y logrando los resultados, los objetivos de la organización, de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso es implícito, o sea, va directo con lo que se quiere o el objetivo de la empresa, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas? Las fases y comunicación de la evaluación del desempeño. Los protagonistas serían los evaluados, los evaluadores, recursos humanos y toda la organización, en realidad, todos, ¿no? Serían todos los que conforman la organización. Las fases, ya habíamos visto: preparación, desarrollo, la selección y el entorno y la conclusión. Y la comunicación significa la retroalimentación, significa la planificación, los efectos y la utilidad de este proceso de la evaluación del desempeño. Técnicas de medición del desempeño. Pueden haber, según el tipo de juicio, puede ser absoluto o relativo, ¿no? Y eso va en función al método, la forma de calificación. Según el objeto de medición, podemos medir, calificar los rasgos, que pueden ser liderazgo, motivación, creatividad, iniciativa, racionalidad. Bueno, racionalidad, no sé de qué forma, pero bueno, está como ejemplo, ¿no? Conducta: resuelve problemas, es educado, llega puntual. Si queremos un poco conceptualizar, ¿no?, el tema de conducta. Ahorra consumo de energía, hace horas extras si es necesario. Aquí ya estamos como desarrollando las frases que podemos utilizar, ¿no es cierto?, para poder identificar y utilizar en el método de evaluación.
Estas pueden ser, en cuanto a conducta, pueden ser las observadas o las esperadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando existe una autoevaluación, normalmente va a ser lo que se espera, lo que yo creo, lo que quiero, digamos, ¿no? Y resultados. Eso es en cuanto a los resultados serían como indicadores o como resultados así, directamente, ¿no? Cuántos productos ha obtenido o qué porcentaje, en fin, los resultados, de acuerdo a lo que se ha planificado o al puesto que corresponde y que se está evaluando, ¿no? Posibles distorsiones, un poco repetitivo, pero hablamos en el tema de la evaluación, el efecto halo, la restricción del intervalo, lenidad, o sea, que es blando, o sea, no es determinante, la tendencia central, la severidad. Tenemos también otra distorsión que son las comparaciones de distintos evaluadores. O sea, por eso es que en la capacitación, en la ejercitación, en la socialización de la evaluación del desempeño, en ese proceso que se va a llevar adelante, se tiene que ejercitar y se tiene que aplicar y tener bien definido todo el proceso. En muchas empresas se tiene como un manual para llevar adelante la evaluación del desempeño. Y puede haber sesgos individuales, ¿no? Como es el tema incluso del tema psicológico o los prejuicios que pueden tener cada evaluador, en fin, esos son posibles distorsiones que afectan, digamos, en el desarrollo de la evaluación del desempeño. Competencias a considerar en la evaluación del desempeño de acuerdo a los niveles gerenciales. Aquí estamos detallando algunas competencias que pueden ser evaluadas, en este caso, de acuerdo a los niveles, no solamente gerenciales, sino de acuerdo a los niveles, ¿no? Hay competencias cardinales, es decir, que todos deben cumplir, toda la organización. Compromiso, ética, orientación al cliente interno y externo, calidad de trabajo, iniciativa, innovación, flexibilidad, empowerment, autocontrol, conciencia organizacional. ¿No? Empowerment, el empoderamiento de saber utilizar los recursos materiales, económicos, ¿no? Empoderarse en eso. Y estos son competencias para todos. En cambio, competencias específicas para el nivel ejecutivo tenemos desarrollo del equipo, liderazgo, pensamientos estratégicos, dinamismo, energía, adaptabilidad, trabajo en equipo, orientación a los resultados, integridad, relaciones públicas, liderazgo para el cambio. O sea, estos son competencias a considerar al evaluar, porque pueden ser competencias que pueden tener incluso en los otros niveles, pero estos son competencias, o sea, no son exclusivas, pero son competencias que se consideran para evaluar el nivel ejecutivo en este caso, ¿ya? En cambio, las competencias cardinales, por ejemplo, son para todos. Y aquí tenemos las competencias para los otros niveles. Para los niveles intermedios, que sería flexibilidad, colaboración, calidad de trabajo, habilidad analítica, negociación, perseverancia, conocimiento de la industria y del mercado, impacto e influencia, confianza en sí mismo, desarrollo de las personas. En competencias de los niveles iniciales, alta adaptabilidad, capacidad para aprender, modalidades de contacto, productividad, responsabilidad, tolerancia a la presión, búsqueda de información, pensamiento analítico, autonomía, preocupación por el orden y la claridad. Entonces, aquí estamos enumerando todas esas competencias que se van a calificar de acuerdo a estos niveles, pero no son exclusivas, eso yo quiero que quede claro también. Y tampoco significa que sean las únicas, pueden obtenerse otras competencias que nos puedan servir para poder evaluar de mejor manera, ¿ya? No sé si tiene alguien algún aporte al respecto.
aquí tenemos competencias a considerar desde las categorías de los empleados, ¿ya? Para los jefes se va a considerar las siguientes competencias: don de mando, calidad de las decisiones, influencia, coordinación y comunicación con los subordinados, capacidad para planear, capacidad para controlar, rendimiento, iniciativa, diligencia, desarrollo intelectual, adaptabilidad, disciplina, relaciones interpersonales, relaciones con el público, puntualidad, asistencia, cooperación. Todas esas competencias van a ser consideradas para evaluar a los jefes. Para los administrativos, todas dicen menos las 3 primeras. Entonces, don de mando, calidad de decisión, influencia, coordinación y comunicación con los subordinados es solamente para los jefes, ¿no es cierto? ¿Ya? Para técnicos, también todas las anteriores, excepto las primeras 5. Don de mando, calidad de decisión, influencia, coordinación y comunicación con los subordinados, capacidad para planear, capacidad para controlar, no es para los técnicos, ¿no? Todas las demás, estamos hablando después del 5. Rendimiento, iniciativa, diligencia, etcétera, ¿no? Para los de servicios, solamente desde, no todas siquiera, el 6, rendimiento, iniciativa, diligencia, disciplina, relaciones interpersonales, puntualidad, asistencia y cooperación. Por ejemplo, ¿no? Esto es por categorías. Las otras competencias eran por niveles, por si acaso, ¿no? Ya les digo, no son exclusivas, pero para evaluar a cada uno de estos niveles o a cada uno de estas categorías serían esas competencias específicas, ¿ya? No sé si no sé si estoy claro en eso, no sé si alguien tiene alguna algún comentario, porque con eso prácticamente habríamos concluido el tema de la evaluación del desempeño, digamos, en el sector privado y las técnicas que se utilizan para poder llevar adelante este proceso. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún aporte? Una pregunta. Sí. Con respecto a los métodos que mencionó anteriormente, ¿esos se pueden acomodar también a las competencias? Lógico, ¿no? O sea, estas competencias, por ejemplo, en las variables o en las frases, podemos utilizar y aplicar estas competencias, ¿no es cierto? Parafrasearlos o desarrollar de acuerdo a la competencia, de qué forma, con qué frase se puede, digamos, evaluar esa competencia. Y todo eso se va a acomodar en función al tipo de organización, a la misión que tiene cada organización, o sea, dependiendo, ¿no? Por eso son más como ejemplos y eso se puede mejorar. Además que todo es perfectible, pero también se puede aplicar, ¿no es cierto? Sí, se puede aplicar en los métodos que uno defina. Por eso le decía hace un momento que es recomendable hacer los diccionarios, ¿no? Por el mismo hecho de que se tiene que primero determinar, conceptualizar de manera clara Sí, las competencias que yo voy a evaluar para que sí. posteriormente se realice justamente la capacitación correspondiente a los evaluadores y todos estén sobre sobre el mismo concepto, evaluando las diferentes competencias, obviamente que van a ir relacionándose con al momento de evaluar, ¿no? Al personal, ¿no? Entonces, justamente va referido a eso. Ahora, por otro lado, también mi pregunta era, he visto también otros modelos, otras formas, según Martalles, por ejemplo, la evaluación de desempeño, que maneja grados, obviamente Sí. manejando las competencias. Eso, no sé si tal vez Puedo es comentar, sí. O sea, eso es de forma, digamos, puede ser de forma absoluta o relativa. Entonces, se maneja los grados cuando es de forma relativa, ¿no es cierto? O sea, en función al porcentaje, al nivel de desempeño que ha tenido, se va calificando. También puede ser por competencias o dependiendo del método o
con las frases, ¿no? Entonces se determina ya en la valoración qué tipo de cuantificación va a ser, si va a ser de forma absoluta, se va a dar un valor de X cantidad al 100% o un porcentaje. Eso sería para hacer en la aplicación misma de un método, ¿sí? Y bueno, lo que usted lo ha repetido está perfecto. Usted es Roberto, ¿no es cierto? Sí. Lo que ya he dicho en 2 ocasiones, de hecho todo esto tiene que ser planificado. O sea, no se puede llevar adelante todo el proceso de evaluación si acaso no se ha definido y se ha determinado y planificado, vuelvo a repetir, el proceso. O sea, y toda esa planificación, esa definición de forma conceptual, con todos los procesos que conlleva la evaluación del desempeño, se tiene que socializar. Yo me refiero a socializar, es dar a conocer a todo la organización donde se va a llevar adelante la evaluación del desempeño y se tiene que capacitar a los que en forma directa van a participar. En este caso, dependiendo también por eso, ¿no? Si hacemos 360 grados, todos deberían estar, por lo menos haber socializado en forma física o como un documento y que todos conozcan cuál es el manual de la evaluación del desempeño, con los formularios, con todo, todos conozcan, y cuando ya se lleve adelante, para que se lleve adelante la evaluación del desempeño, todos los que van a evaluar, van a utilizar los formularios, tienen que ser capacitados y tienen que ejercitarse en los procesos, en la elaboración, en el llenado de los formularios, en todo eso, ¿no? Incluso para llevar adelante la entrevista, porque dependiendo de quiénes van a participar en la entrevista, porque no solamente es el de recursos humanos o el jefe y el entrevistado, puede ser que sea el director, el gerente general, el de recursos humanos y el evaluado, depende, ¿no? De cómo se va a llevar adelante ya incluso la entrevista. Pero todo eso tiene que ser planificado y por escrito, va a ser un documento que les voy a mostrar después al concluir ya la parte un poco, les voy a dar un pantallazo de lo que es en el sector público. Voy a también, si alcanzamos, voy a mostrarles un manual, o sea, están obligados incluso en el sector público de hacer todo el subsistema para poder llevar adelante, en este caso, la evaluación del desempeño. Todo tiene que estar planificado y por escrito, porque planificar significa tener por escrito para poder cumplir también y poder hacer el seguimiento, la revisión, la auditoría, el monitoreo de todo eso que se ha planificado. Muy bien, Roberto, gracias. ¿Alguien más? ¿Todos bien? ¿Me escuchan, no es cierto? Ya les decía de que en el sector público lo tenemos definido, determinado de acuerdo a norma, o sea, de cumplimiento obligatorio. Y es una parte de todo un sistema, porque tiene un enfoque de sistemas, la ley 1178, y tiene 8 sistemas, ¿no?, de administración y control. Tenemos el sistema de programación operativa, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto, el sistema de administración de personal. En este sistema de administración de personal precisamente tenemos el subsistema, ¿no?, uno de los subsistemas, y los que seguramente van a llevar adelante en este programa, en este posgrado, en este curso, hay los demás subsistemas que conforman en este caso el sistema de administración de personal. También tenemos el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, el sistema de contabilidad integrada y el sistema de control gubernamental, ¿no? Obviamente el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y de todos los sistemas de administración, vale decir de los 7,
y el del sistema de control gubernamental de los órganos rectores, la Contraloría General del Estado, ¿no? Bueno, no está de más hablar de responsabilidad, pero lo que quiero mostrarles es precisamente que es con un enfoque de sistemas y específicamente tenemos ahí el sistema de administración de personal, donde se toma en cuenta la evaluación del desempeño, ¿ya? Bueno, para determinar qué es la Ley 1178, que ya estamos hablando de 20 de julio de 1990, ya estamos 23 años que se ha dictado esta ley y todavía sigue en vigencia. Tenemos un marco normativo que regula, como les digo, de forma obligatoria, ¿no? Porque es ley. Tiene esas finalidades la ley 78 y básicamente es la administración, el control y ser no solo transparentes, sino tenemos que cumplir con la utilización de los recursos públicos de forma adecuada, oportuna, para satisfacer todas las necesidades de la población, ¿no? De todos. Es la finalidad de la ley. Adelante, una adecuada gestión, porque la ley 1178 en todo caso es una ley de un método que tiene no solo de gestión, es un método de control y gestión por resultados. Bueno, el ámbito de aplicación es en todo lo que es el sector público y bueno, también puede, dependiendo si uno recibe recursos del Estado, también está obligado y está en ese marco de esta ley 78, ¿no? Aquí están esos sistemas que habíamos mencionado, ya están distinguidos en lo que son para programar y organizar, el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto. Para ejecutar las operaciones, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, el sistema de control integrada, y para controlar, el sistema de control gubernamental, ¿no? Ya habíamos visto. Bueno, aquí hay atribuciones del órgano rector, pero lo que nos interesa es el sistema de administración de personal, ¿no? Este sistema de administración de personal es un sistema, o sea, ¿qué significa? Son las normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados. O sea, todo lo que regula y se aplica en el ámbito de personal, del talento humano. Son esas disposiciones que nos van a permitir contar con personal idóneo en los cargos existentes y en los lugares correspondientes, de acuerdo al perfil. Porque todo está normado, todo está regulado por este sistema de administración de personal. Y ahí tenemos el tema de la evaluación también del desempeño, ¿no? Porque entre los objetivos del sistema de administración de personal tenemos que es la eficiencia en el ejercicio de las funciones, o sea, tenemos que demostrar y trabajar con la triple E que llamamos nosotros, eficacia, eficiencia, economía, en todo lo que desempeñamos, en todo el trabajo como servidores públicos realizamos en nuestro cargo. Podemos mencionar, conceptualizar lo que es la función pública, ¿no? Es el desempeño de los deberes y atribuciones asignados a un cargo público. ¿Quién desempeña la función pública? Un dignatario, funcionario u otra persona que preste servicios de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. O sea, lo importante es que dependa del sector público, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las normas básicas del sistema de administración de personal? Como subsistemas. Miren, aquí está, y seguramente ustedes ya han visto, y ya como un tema, la dotación de personal, que es la cuantificación de la demanda, reclutamiento, selección e inducción de personal. Y aquí tenemos la evaluación del desempeño.
que es la programación de la evaluación y ejecución del desempeño de personal. Aquí no está como resultado, digamos, el seguimiento, porque ya eso se va adecuando en los subsistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, el subsistema de movilidad del personal, tenemos la promoción, rotación, transferencia y retiro del personal, que sería como un efecto, como habíamos mencionado, en la evaluación del desempeño, digamos, organizacional o laboral, ¿no? Entonces está aquí como un efecto. Tenemos la capacitación productiva también, que habíamos mencionado, pero como una parte de la evaluación del desempeño, ¿no? Más bien como un resultado, un efecto, una utilidad de la evaluación del desempeño, ¿no? La capacitación productiva, que es la detección de necesidades de capacitación, la ejecución y evaluación de los resultados. Y el registro, que es la generación de la información, organización y actualización de la información. Entonces, con eso habríamos visto todo lo que es el sistema de administración de personal, un poco relacionando y ejemplificando lo que hemos